Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos, que todos sean abundantemente bendecidos. Y la mayor bendición que Dios nos ha dado es la apertura de nuestro entendimiento, de nuestros ojos espirituales. Porque cuando nosotros tenemos ojos espirituales, nosotros podemos ver a Dios en sus palabras, en su creación, en su naturaleza, en el cantar de los pájaros, en las lágrimas de un bebé. Nosotros podemos ver a Dios en todo alrededor nuestro. Además, es lo que David hizo en el Salmo 19. David era un pastor de ovejas. Él era un pastor. Un tipo así de Agur. Porque él era despreciado por sus hermanos, por ser probablemente un hijo bastardo de su padre. Aún así, David tenía con él un carácter humilde, un carácter que Dios agrada, porque él cuidando de las ovejas, David cuidando de sus ovejas, él tenía el mayor cariño con ellas. Él enfrentó un oso, un animal feroz para defenderlas. Entonces, Dios vio que David era un hombre justo, sincero, era un hombre humilde y que durante las noches, los días, obviamente, día y noche, en el cuidado con las ovejas de su padre, él contemplaba la creación de Dios. Es eso. Entonces, cuando usted lee en la Biblia los salmos de David, por ejemplo, el Salmo 19, habla así: los cielos declaran la gloria de Dios. Los cielos. Y yo me puedo imaginar a David viendo a los cielos en el desierto. Y en el desierto uno puede observar la belleza, la grandeza de Dios en las estrellas, en la luz que habla a través de las estrellas, que cantan de loor a Dios. Entonces, David, instruido, inspirado, dice: los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Agur tenía mucho que ver con David. ¿Por qué? Porque eran de diferentes épocas, pero David o Agur, él reconocía la grandeza de Dios. Agur, a pesar de no ser religioso, o gracias a Dios por eso, David no era religioso, era un hombre de fe, que era diferente. La persona religiosa conoce la religión, pero no conoce
el autor de los mandamientos, el autor de la palabra de Dios, no conoce el creador. Entonces, Agur era un hombre así, porque en su humildad, Agur, él se rasga y se define. Él se define así en relación al mundo. Él dice, en verdad, yo soy el más bruto de los hombres. El más bruto de los hombres. Con certeza, él debe haber tenido acceso a los hombres más delicados, educados, pero él, comparándose con los otros, él se creía el más bruto de los hombres, al punto de decir, ni aún teniendo conocimiento de hombre, esto en relación con el mundo. Quiere decir, él muestra que él era un hombre realmente insignificante a los ojos del mundo. En relación a Dios, él dice, ni aprendí la sabiduría, ni aprendí la sabiduría. Claro, la sabiduría viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. Hablamos ayer sobre esto. Es Él quien nos da la sabiduría. Y sin la sabiduría de Él, no hay sabiduría. Ni aprendí la sabiduría, ni tengo el conocimiento de lo santo, o sea, de Dios. Entonces, David vio en las estrellas, en la creación, que Dios existía. Y obviamente él tenía informaciones de la religión, del judaísmo. Pero Agur no. Agur no era un israelita. Agur era un descendiente de Abraham, pero no con Sara. Un descendiente de Abraham con Agar. Entonces, que nació el pueblo árabe. En relación a Dios, Agur dice, ni aprendí la sabiduría, ni tengo el conocimiento de lo santo. Él no tenía conocimiento de lo santo, pero es interesante porque de la misma forma como él habla que no tiene conocimiento santo, él dice así, ¿quién subió al cielo y descendió? Ve las preguntas de él. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró a los vientos en sus puños? Agarró a los vientos en sus puños. ¿Quién agarró a las aguas en las ropas? Todo imposible. ¿Quién estableció a todas las extremidades de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Si es que lo sabes. Ahí, él continúa diciendo, toda palabra de Dios es pura. O sea, Agur tenía acceso a la palabra de Dios. Tenía conocimiento de la palabra de Dios, pero no tenía conocimiento de lo santo. No tenía la revelación de Dios, que es lo que sucede con la persona religiosa. La persona religiosa, ella tiene conocimiento de los mandamientos, de sus obligaciones, de lo que es simple y fácil de hacerse, de obedecerse, pero por no tener conocimiento de Dios, de la revelación de Dios, por no tener el Espíritu de Dios, ella es religiosa, pero no conoce al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia, al Espíritu de Dios, al Creador. Y es así, yo creo así. ¿De qué sirve tener todo el conocimiento bíblico?
todo el conocimiento bíblico y conocer la Biblia de punta a punta, traerla en la punta de la lengua y de memoria y no conocer el autor de ella, no sirve de nada. No sirve de nada. Es como si la persona se sentase en una mesa maravillosa con la mejor carne del mundo y etcétera, pero cuando va a comer la carne no tiene sal, no tiene sabor. Quiere decir, queda una comida sin sabor. Usted ya tiene que haber experimentado, probado, ¿sí? Una comida no puede ser ni muy salada ni muy desabrida. Tiene que tener el condimento justo, equilibrado. Entonces, así también es la religión. El religioso, él va a la iglesia, es fiel a la iglesia, es fiel al pastor, a su religión, pero él no conoce a Dios. En la iglesia él es una persona, pero fuera de la iglesia él es otra persona. Yo era así. Yo fui así, yo sé que es eso, porque en una etapa de mi vida, en la adolescencia, yo vivía así. Yo tenía algún conocimiento, alguno, no mucho, pero tenía algún conocimiento de la palabra de Dios, pero yo no conocía a Dios. Y esta es una falta grave, gravísima, porque la persona queda eludida con su religiosidad. Ella queda tan eludida, tan ciega en el entendimiento de ella, y esta es una de las razones por las cuales yo le pido que Dios venga a bendecir a todas las personas con esta revelación, abriendo sus ojos, su entendimiento para entender su palabra por el Espíritu, por el propio Espíritu Santo, el Espíritu de la palabra. Entonces, en cuanto la persona no conozca al Dios que dice creer, ella va a ser débil. Cualquier vientito, ella se queda engripada. Ella hasta agarra neumonía. Pero si ella conoce al Dios de la Biblia, con certeza, en el momento de la dificultad, en el momento del desierto, pasando por el desierto, del abandono, cuando no hay nadie quien le pueda comprender, no hay nadie que le pueda entender, ella está completamente entregada al vacío de su alma. Si la persona tuvo una experiencia con Dios, realmente conoce a Dios a través del Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo nos revela quién es Él, solo Él nos revela. Por eso es que nosotros hemos hablado que todos tienen que recibir el Espíritu Santo, si no, no entran en el reino de Dios. Jesús habló esto: quien no nace del agua, o sea, del bautismo, del arrepentimiento y del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, no entra en el reino de Dios. Si no entra en el reino de Dios, ¿cómo va a conocer a Dios? ¿Va a conocer a Dios del lado de afuera? No, imposible. Solo conoce a Dios cuando ella entra en el reino de Dios. Y para entrar en el reino de Dios, ella tiene que nacer del agua, el bautismo del arrepentimiento, y también del Espíritu Santo. Ahí sí, ella entra en el reino de Dios, ella tiene conciencia de que ella es hijo de Dios. Y en el desierto, cuando la persona está en el desierto, vive un desierto cruel, ella se sustenta. ¿Por qué? Porque el propio Espíritu confirma con ella, diciéndole: yo soy contigo, y se acabó. Jesús fue para el desierto. Ahí usted va a decir: sí, pero Jesús era el Hijo de Dios. Sí, Él era el Hijo de Dios, pero si usted también es hija de Dios, por ejemplo, cuando usted supera, usted tiene que superarse, porque somos hijos, no somos bastardos. Entonces, esto es importantísimo, y Agur nos enseña esto
en su sinceridad, en su pureza, en su simplicidad, en su autenticidad, aún no conociendo a Dios. Él tuvo esa revelación, esta sabiduría de llegar al punto y decir: oh Dios, dos cosas yo te pido. Aparta de mí la vanidad y la palabra mentirosa, no solo la palabra que yo oigo, sino la palabra de mi boca. Aparta de mí la mentira. En otras palabras, aparta de mí la vanidad y la palabra de la mentira, y no me des ni la pobreza ni la riqueza, porque tanto la pobreza cuanto la riqueza pueden llevar a las personas a caer en tentación. Quien es pobre y tiene una oportunidad de quedar rico con facilidad, aprovechándose de la debilidad de alguien más frágil, más débil, entonces el pobre tiende a tomar posesión de lo que no es suyo para quedarse rico. ¿Y quién es rico? Que tiene mucho. Entonces acaba creyéndose el dueño de todo, o independiente, con tanto poder, con tanto dinero. ¿Quién puede contra mí? ¿Quién es Dios? En otras palabras, yo no preciso de Dios. Si yo no trabajo, si yo no hago mis negocios, si yo no multiplico mi renta, ¿quién lo va a hacer? O sea, quien se vuelve rico tiene esta chance de perder todo por causa de su riqueza. Jesús dice esto. Esto hablamos en esta semana. Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza, los que tienen oro, riqueza. ¿Por qué? Los discípulos hablaban, ¿pero por qué? Ahora yo no entendí los discípulos, porque Abraham era rico, Salomón era rico, los hijos de Abraham eran ricos, y las personas que son ricas no entran en el reino de Dios. Ahí Jesús explicó, preste atención, cuán difícil es para aquellos que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Quiere decir que cuando la persona es pobre, ella ve al rico con envidia, normalmente, queriendo lo que el rico tiene, como aquella codicia de ser rica. Yo también quiero. Y eso es pecado. Cuando ella es rica, entonces ella tiende a confiar en su riqueza más que en Dios. Entonces, tanto la pobreza como la riqueza lleva a las personas a pecar. Ahora, cuando la persona tiene el pan nuestro de cada día, cuenta con la provisión divina para su vida diaria, que fue lo que fue la gran revelación que Agur dejó. Él dijo: no me des ni la pobreza ni la riqueza, manténme del pan de mi porción de costumbre. O sea, él fue muy sabio. Yo veo eso conmigo mismo. Entonces, cuando nosotros vamos a la casa de otro pastor, de otro obispo, tal, ellos quieren agradarnos. Entonces hacen de todo y colocan cosas en la mesa. Ponen una mesa muy buena, completo, porque quieren agradar.
Y ahí es que nosotros tendemos a comer más de lo que deberíamos comer y aquello que no deberíamos comer, porque nuestros ojos se alumbran con aquellas cosas con tanto sabor sin haber probado. Esto es normal. Esto es absolutamente normal. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que Agur nos enseña? Mire, deme mi pan, el pan de mi porción de costumbre. Cuando uno está en nuestra casa, cuando estamos en casa, Esther y yo, nosotros estamos con aquella comida simple, arroz con porotos con arroz, todo así muy, muy simple. Entonces, no hay así exageraciones. No hay. ¿Por qué? Porque estamos allí dentro de una cajita y que estamos guardados, protegidos por las circunstancias de la porción de costumbre. Yo hablo esto por mí, pero yo veo a muchos que caen en la tentación y después tienen que correr al hospital y comen más de lo que deberían comer. Entonces, Agur nos enseña a tener una vida equilibrada. Equilibrada. Por ejemplo, el religioso, el porque no conoce a Dios, él es normalmente es desequilibrado. ¿Por qué? Porque no conoce, no tiene la dirección, no tiene el Espíritu Santo que lo guía. Pero la persona que tiene el Espíritu Santo, ella es dirigida por el Espíritu Santo. A veces es dirigida, conducida al desierto. El Espíritu Santo para que así le pueda hacer entender, aprender el camino de la vida. Pero uno no precisa ir al desierto para aprender. Uno puede aprender con los errores de otros. Yo aprendo mucho con los errores de otros. Cuando no consigo aprender con los errores de otros, ahí yo tengo que ser llevado para el desierto. Esa es la realidad. Entonces, amiga, amigo, Agur nos enseña un equilibrio en la fe, un equilibrio en nuestra vida, en nuestras costumbres. Por eso es que cuando la persona se casa con la persona correcta, esto solamente es a título de ejemplo. Cuando una persona se casa con una persona que fue dada por Dios, enviada por Dios, nacida dentro de casa, de la familia, como fue el caso de Abraham, que le dio una misión a su siervo más fiel, el jefe de sus siervos, y lo mandó buscar una esposa para su hijo, entre la parentela de él, de la madre, de la mujer de él. Dios guió a aquel siervo y le trajo a Rebeca para el hijo de Abraham, Isaac. Entonces, de allí nacieron Jacob y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el hombre tiene la esposa ideal o la mujer tiene el marido ideal de Dios, porque antiguamente quien escogía a la esposa o el marido para los hijos era el padre. Antiguamente era así. Y el Padre, el eterno Padre, quien es de Dios, quien nació del Espíritu Santo, es hijo de Dios y obviamente tiene el privilegio de formar una familia que venga a ser un ejemplo, venga a ser
un instrumento para la gloria de Él, la gloria de Dios, como fue el caso de Abraham, como fue el caso de Isaac. Si bien Abraham ya se había casado, pero Dios preparó a Sara para él. Entonces, usted puede verificar que ellos tuvieron el cuidado de orientar a sus hijos. Incluso Isaac, cuando despidió a Jacob, Jacob tenía que huir del hermano de Esaú. Cuando Jacob despidió a Isaac, él le advirtió: mire, hijo, no tome de las mujeres de los cananitas, no tome de las mujeres extranjeras, o sea, no tome de las mujeres que no tienen la fe, nuestra fe en el Dios de nuestro padre Abraham. Pero, ¿qué fue lo que hizo Jacob? Jacob fue a la tierra de sus padres, de su parentela, y allí, por fuerzas de las circunstancias, se casó con 4 mujeres, 2 extranjeras que no se tendría que haber casado, y 2 hijas de Labán. Entonces nació el pueblo de Israel, completamente desvirtuado. Sin el pueblo de Israel, los hijos de Israel nacieron de 4 mujeres y un hombre. 2 eran siervas y 2 eran las patronas. O sea, los hijos de las patronas y de también las siervas no se entendían. ¿Por qué? Imagínese convivir con personas que tienen el mismo padre, pero madres diferentes. Imagínese, puede imaginarlo. Entonces, cuando Agur habla así, no me des ni la pobreza ni la riqueza. Manténme del pan de mi porción de costumbre. ¿Qué quiere decir? El pan nuestro de cada día. Yo en eso, gracias a Dios, yo fui muy feliz, porque Dios me trajo a Esther. Nosotros formamos un par, nuestra porción. Yo soy la porción de ella y ella es mi porción. Y nosotros vivimos dentro de este padrón, tranquilo. No precisamos de nadie, de extras. No precisamos, no necesitamos de nadie extra, de un tercero, no. Nosotros tenemos el pan de la porción de costumbre. Nuestra vida se encuadró perfecta. Vivimos esta vida y hemos criado a nuestros hijos con esta dirección, con esta enseñanza que hemos aprendido en las Sagradas Escrituras. Esto, amiga y amigo, no tiene precio. ¿Por qué? Cuando una familia tiene una mala formación, una familia no es formada dentro del padrón de la palabra de Dios, esa familia va a sufrir las consecuencias de sus elecciones, de sus malas elecciones. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que el hombre va a tener 2 mujeres y va a satisfacer a las 2? Va a agradar a las 2. Jesús dice, nadie puede agradar a 2 señores. Tiene 2 mujeres, son 2 señoras. 2 hombres son 2 señores. No hay cómo dividir. Van a haber problemas. Entonces los hijos nacen de padres diferentes. Y ahí es un desorden que solo Dios sabe. Usted entiende. Usted ve aquí una serie de desastres sociales por causa de la mala formación de las familias. Además,
Si usted es una de las personas que ha sufrido con la malformación familiar, nosotros tenemos un día en la Iglesia Universal del Reino de Dios, tenemos un día especial como los jueves, solo para enseñar sobre la familia, la constitución de la familia. Porque cuando la persona tiene conciencia de familia, si ella tiene un referente de su madre, de su padre, entonces ella va a querer también constituir una familia con el mismo padrón, con la misma referencia que sus hijos verán. Y si no, los hijos van a sufrir las consecuencias y ellos también van a sufrir. Entonces, a mí me gusta mucho esta oración de Agur. Yo creo que todos deberían hacer una oración como esa. Oh, mi Dios, no dos cosas yo te pido y no me las niegues. Antes que muera, aparta de mí la vanidad y la palabra mentirosa. No me des ni pobreza ni riqueza. Manténme del pan, de mi porción de costumbre, para que por ventura, estando lleno, no te niegue. Y venga a decir, ¿quién es el Señor? O que empobreciendo no venga a hurtar y tome el nombre de Dios en vano. Esta es la oración, mi amiga, mi amigo. Es una oración del tipo que Jesús nos enseñó, el pan nuestro de cada día. La oración del Padre Nuestro no es rezar, no es una oración que simplemente usted repite palabras. El religioso repite palabras, pero el que vive aquello que cree, no. Ora el Padre Nuestro, pidiéndole, mi Dios, ¿es esto lo que yo quiero? El pan nuestro de cada día, danos hoy. Santifica tu nombre en mi vida. Que venga tu reino a través de mi vida y sea hecha tu voluntad en la tierra a través de mi vida. Y el pan nuestro de cada día, dame hoy. Perdona mis faltas, así como yo perdono a los que me ofendieron. Perdóname como yo perdono. Corazón perfecto. El pan nuestro de cada día, danos hoy. ¡Qué maravilla! No nos conduzcas a la tentación, no nos lleves al desierto de la tentación. Líbranos del mal. El mal es el diablo. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria para siempre. Entonces, estas dos oraciones son así, excelentes. Porque forman una criatura divina, equilibrada en su fe. Ni tendenciosa para un lado, ni tendenciosa para el otro. La persona que tiene una fe y la usa con sabiduría, con inteligencia, no con fanatismo. Mañana estaremos hablando más aquí al respecto de este asunto. Pero es preciso que la persona nazca de nuevo. Es preciso que la persona sea nacido del Espíritu Santo. Yo estaba hablando aquí que todos los jueves nosotros dedicamos un día para enseñar a las personas cómo constituir familia. Quien es inteligente, quien es sabio, quien quiere invertir en el futuro de su hogar, de su casamiento, que es lo más importante, es más importante que usted invierta en su matrimonio, en su futuro, casarse con una persona de Dios, que usted invertir en su futuro social, en su futuro económico, en
en sus proyectos personales. Usted sabe, personas que tienen mucho dinero, pero viven una vida desgraciada, porque no consiguen entender, controlar, no consiguen tener un equilibrio dentro de la propia casa, y por eso sufre todo un infierno. Por eso todos los jueves es el día de la familia. Yo diría que domingo, ya hablé esto con los pastores, yo he hablado. Los domingos es el día de la familia de Dios al pie de la cruz. Usted va a buscar a Dios. Los miércoles también es un día que uno busca a Dios. Estos 2 días, domingo y miércoles, solo para Dios, para la familia de Dios. Es el día de la familia de Dios. Pero los días jueves es la constitución de la familia. Entonces, Cristiane y Renato, ellos tuvieron experiencias amargas en el inicio de su casamiento, pero hoy, gracias a Dios, están ahí, sirviendo como profesores, como referentes para aquellos que quieren constituir su familia. Entonces, el jueves, no solamente en el Templo de Salomón, sino que en cualquier iglesia universal del Reino de Dios, los días jueves es un día especial. Primero, es el día de la familia de Dios, los días miércoles y domingo. Y los jueves, la familia, su propia familia. Y así usted forma la cruz. La cruz es formada así. Primero Dios, usted y Dios, constituyendo su familia personal con Dios. Usted y Dios. Y en el jueves son los brazos de la cruz. Es la persona que va a estar con usted por toda la vida, que le va a traer paz a usted. ¿Cómo hemos vivido esto en la Iglesia Universal del Reino de Dios? Usted tiene esta posibilidad. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga y hasta mañana. En el nombre del Señor Jesús, gracias a Dios.